es una pelea de plata. ¿Por qué el extraprogramático existe? Porque es más barato, es mucho más barato. Y lo que dice Marcelo es verdad. En privado reconoce de que sí, no, la verdad que no. Pero no pasa nada. ¿Cuándo puede llegar a pasar? Cuando la fuerza sindical sea lo suficientemente contundente como para algo como lo que Marcelo planteó. Así de claro. Es un problema de fuerza, de poder. El día en que ese poder exista, como en otros lugares se ha construido o en otros espacios, eso seguramente va a cambiar rápidamente. Mientras no suceda esto, no va a pasar nada. Porque es un tema de plata. Es más, a esta situación que estamos describiendo, podemos añadir esta otra. Hay personas que desempeñan un cargo y por el estatuto cumplen una carga horaria. Por ejemplo, 4 horas 30 diarias o semanales, que es la unidad de tiempo con que se liquida el salario. Siempre la unidad de tiempo es la semana. Se trabajan 4, pero para calcular el salario se toma el tiempo trabajado en una semana. Porque es el único periodo constante de la docencia. La semana. Ni el día ni el mes son constantes. El único constante es la semana. Ahora, ¿a dónde iba? Hay gente que, por ejemplo, trabaja, una rectora, tengo acá en la cabeza, trabaja de rectora hasta las 12:30. Pero la institución donde trabaja le pide que prolongue su actividad como rectora, porque a la tarde hay talleres de estos que han mencionado, hablando, y necesita una autoridad que pueda ejercer las funciones y las responsabilidades propias de la rectora. ¿Cuál es la situación? Hasta las 12:30 su trabajo vale tanto. De golpe, por algún fenómeno misterioso, a las 12:02 su trabajo, que sigue siendo el mismo, vale menos de la mitad, porque le pagan con nuestra programática. O un preceptor, que suele ser para muchos el primer atisbo de trabajo docente, porque no requiere título, ¿no? Trabaja, por ejemplo, en lugar de las 4 horas 30 que le corresponde por estatuto, que aún hasta el día de hoy la DGP se niega a reconocer eso, es un capricho. Son 4 horas 30. Trabajan 7 horas por día, porque los planes de estudio de ahora no son los que eran antes, que eran 6 horas cátedra, bachillerato anterior. Ahora los planes de estudio, nadie tiene 6 horas cátedra como trabajo horario. Hasta las 4 horas 30 le pagan como preceptor según grilla oficial. De golpe, un fenómeno divino, a las 4:32 siguen trabajando de preceptores, pero le pagan menos de la mitad. Con el agravante de que además es así. Entonces, esta aberración, porque es insostenible, como desempeñando la misma tarea, exactamente la misma, con la misma responsabilidad, lo cual no es menor, sobre todo hoy con la judicialización, un chico tiene un chichón y te mete en un juicio, a ese no le pagan menos. Digo, porque no solamente está el extraprogramático como hasta ahora se ha descrito, sino aún la prolongación horaria de esa tarea docente, como excede lo que el estatuto pauta, tiene otra liquidación y otro reconocimiento. Es una verdadera aberración. Sin embargo, hoy está naturalizado. Déjame que te cuente. Por suerte, esto que describe José es así, pero por suerte hoy, en la lucha que estamos llevando delante de nosotros, estamos logrando que la extensión horaria se pague al valor de hora de planta funcional. Porque como dice él, la lógica es rotunda. Es como si uno, contrata a un neurocirujano para que opere a mi papá. Y después le pido que se quede a cuidarlo. Entonces, cuando se queda a cuidarlo, le pago como enfermero. No, bueno, pues contratá un enfermero. Si querés pagarle como enfermero. Si querés que te lo cuide el neurocirujano, pagale como neurocirujano. Esa es la lógica que nosotros aplicamos y por suerte estamos logrando, en el último año sobre todo, que las extensiones horarias se paguen como una extensión del salario de planta. Pero para eso también necesitamos que haya compañeros que tengan esta extensión horaria, que vengan al sindicato y que se reclame en la institución el pago como planta funcional. Siempre volvemos a lo mismo. Porque esa había quedado pendiente.
preguntado el abuelo, que me habían dicho, afiliate, y ahí quedó. De cómo pasa cuando me quieren echar o... Ese es un mito. Vamos a empezar a desmitificar, rompiendo mitos. Se llama este espacio. Primer mito. El docente de la escuela privada no paga. Cuando hay paro, no paga. ¿No? Digo, la mayoría de la gente piensa eso. Ahora, yo les pregunto, ¿de dónde obtiene esta mayoría que opina esto esa información? De la institución, dice, la institución no se adhiere al paro. Sí, pero yo digo, eso es el papá que manda al hijo a la escuela privada. Yo digo, en general la opinión pública obtiene esa información de los medios de comunicación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la escuela privada utiliza una estrategia los días de paro. La escuela estatal, cuando hay paro, cierra matrícula. ¿Por qué? Porque paran todos. Desde la directora, hasta el rector, hasta el docente, cierran la puerta y no hay chicos. La escuela privada, o sí, porque cuando son escuelas de jornada completa, pero privada estamos hablando, no de públicas, hay chicos que, digamos, hay alguna autoridad que se queda a cargo de los... si se queda alguna autoridad, bueno, que por ahí esto ocurre... lo que digo es que a veces no se cierran las puertas. Claro. Adhiriéndose al paro igual Reciben a los chicos. Bueno, esto es lo que ocurre fundamentalmente en las escuelas privadas. Nunca la escuela privada cierra la puerta. Así sea, de cada docente si se quiere adherir o no. pero además, así sea que la mitad o la 3/4 parte del plantel docente haya adherido al paro, la escuela privada abre igual y recibe a los chicos igual. Y manda a la compañera de 5º año, a una chica de 5º año, a cuidar a 2º grado. Lo hemos visto nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pasa el periodista de Canal 9 y pasa por un barrio y dice, che, había 20 escuelas, 10 privadas, 10 estatales. De las 10 privadas estaban abiertas. Las 10 estatales estaban 8 cerradas, una medio abierta y la otra abierta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La escuela privada no paga. Ese es un mito. Digo, empecemos a verlo de esa forma. Empecemos a investigar qué es lo que pasa adentro de esa escuela. ¿Bien? Segundo mito. No, digo, ahora vamos a ¿vos habías preguntado? No, el contrato. Muy probablemente a los que todavía no tienen trabajo, cuando vayan a la primera escuela privada a buscar trabajo, le van a decir, bien, mira, vamos a empezar de esta manera y vos vas a firmar, vamos a firmar un contrato de marzo a diciembre. Porque como en diciembre terminamos las clases, No te queremos pagar las vacaciones. En realidad lo que están diciendo es eso. No te dicen es un periodo de prueba y si en diciembre estamos conformes con tu trabajo, ya directamente es indefinido. Exacto. Me pasó. Con lo cual uno lo que le debería preguntar es que, ¿qué hago yo en enero? Con 8 años. No alquilo, no pago la luz, no pago el teléfono, no como, ¿cómo es? La ley, cualquier cosa. Hay otra gente que acepta. Entonces, Pará, porque vamos a hablar ahora del aceptar. Justamente de eso quiero hablar. O cuando te hacen renunciar. De eso quiero hablar, del Y a aceptar. mí me lo hicieron el año pasado. Renuncié a mi propio cargo. Este contrato, a plazo determinado se llama, es un contrato que está en contra de una ley, que es la ley 13047, que en su artículo 19 dice que un trabajador docente de una institución de gestión privada debe percibir 13 salarios anuales. O sea, los 12 meses completos y el sueldo anual complementario en 2 partes. El aguinaldo, comúnmente llamado, en junio y en diciembre. Como eso lo dice una ley, cualquier contrato que diga lo contrario está en contra de la ley. Por lo tanto, es ilegal. Ahora, ¿qué significa que sea ilegal? Significa que ningún empleador va a poder utilizar ese contrato en ningún estrado judicial. Aunque vos lo firmes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando ustedes vayan a una escuela y les digan, tenés que firmar un contrato de marzo a diciembre, muy bien, sí. Porque eso que están firmando no tiene ninguna validez. ¿Y cómo se resuelve el tema? Cuando llega diciembre y te dicen, bueno, mirá, ya terminamos, ahora volvés en marzo, vos le decís, no, me vas a tener que pagar en enero y febrero. Porque si no me lo pagás, yo te mando un telegrama y te lo reclamo.
dije por mi amiga a la ¿Y ahí te echan? Bueno, si te echan te pagan la indemnización. ¿Se No, entiende la Te diferencia? hacen No, renunciar. cuando estás por contrato no. ¿No qué? Porque ese contrato es un fantasma. Sí, no, pero lo que ellos Ellos te dicen dicen, es, claro, estás que- por contrato, el contrato terminado, indemnización no se te paga. Bueno, eso es lo que te dicen ellos. Pero si vas a la Pero no es la verdad. Sí, La verdad es que te tienen que pagar la indemnización. Lo que dice No llegás a un Marcelo, juicio. lo que dice Marcelo es muy concreto. No llegan a juicio. Porque si ellos van con ese contrato, No porque te lo pagan, son si ellos van con ese contrato a un juez, el juez le va a decir, ¿pero vos sos tarado? ¿Qué pasa? ¿Cómo me traes eso? Es como si yo firmara un contrato que dice, en el mes de diciembre voy a matar a la directora. Digo, por más que lo firme, no lo puedo cumplir y no me lo pueden hacer cumplir, eso es lo que digo. Entonces, claro, porque si uno se presenta en la situación de que va a buscar trabajo y le dicen, tenés que firmar un contrato, y uno dice no, probablemente te van a decir, bueno, tomátela. Firmar sin prestar conformidad. ¿Eh? Sin prestar conformidad. No, firmas normal. Esa es la A ver, el contrato tiene una acción, la única acción que busca el empleador con el contrato es una acción psicológica. Es que ustedes piensen, y no, ¿cómo voy a reclamar si yo firmé lo que me dijeron? No, pero Sí. en el caso, por ejemplo, de los convenios de pasantías, ¿cómo es? No existen, son ilegales. No existe la pasantía en la docencia. Existe el contrato por tiempo indeterminado, con dos formas de contratación posibles, que es la titularidad del cargo o la suplencia del cargo. El único periodo por tiempo determinado que puede haber en la docencia es la suplencia. Cuando uno suple a un titular que está, por ejemplo, embarazada, va a tener un bebé y entonces uno sabe que va a empezar en esta fecha y va a terminar en esta otra, cuando la titular se reincorpore al cargo. Las suplencias nunca terminan en diciembre. Las suplencias solo terminan cuando la titular se reincorpora o cuando la titular renuncia o cuando la titular se muere. Digo, nunca terminan de otra forma. Esto también es... Porque ¿qué pasa? Uno le da una suplencia. Llega diciembre y le dice, ¿terminó tu suplencia? ¿Cómo terminó tu suplencia? Bueno, vos tenés que exigir que te muestren cómo terminó tu suplencia. O sea, que se reincorporó la titular o que la titular renunció. Si no, no termina tu suplencia. Y te tienen que pagar enero y febrero. Nosotros estamos, hay 3 chicas acá que estamos haciendo una pasantía. ¿Cómo se dice? Sí, lo que pasa es que yo te iba a preguntar, porque nosotros tenemos convenios de pasantía con algunas instituciones y nos regimos por la ley del convenio de pasantía, digamos, yo creí que era legal, no hay Ley 13. Va a pasar el perfil de su hija. 13047. Ya no te vamos a Pero leer. digo, Artículo 19. porque digo, la ley de pasantía está, pero no aclara que no es para docentes, entonces yo asumimos que Lo que era... pasa es que como la otra ley dice Sí. el empleo del docente de instituciones de gestión privada cobra 13 salarios, ya está. Bueno, porque... Terminó ahí. O sea, la 13047 me indicaría que los trabajos docentes no pueden Exacto. entrar dentro del convenio de pasantía. Exacto. Y si hubiera una ley que diga Sí, que ahora los te la trabajos muestro, docentes, que los trabajos docentes son de pasantía, Sí. se toma el indubio pro operari, dice que ante dos leyes que dicen cosas contrarias, se toma la más favorable al trabajador. Por lo tanto, no hay dudas. Dos observaciones. En la privada puede llegar a haber un contrato a término para un proyecto determinado que comienza y termina en un determinado tiempo. Por ejemplo, la escuela quiere contratar a un equipo de gente que venga a hacer un proyecto de radio. Entonces, contrata a una persona o a varias que desempeñe o desarrolle un proyecto determinado que comience y termine. En ese caso se puede hablar de un contrato a término. No es el caso del docente extraprogramático, porque ahí se pauta la retribución atento a las partes como quieran acordar. Es más, realmente esta persona o este equipo factura y está
desde una fecha hasta que termine el proyecto, que es un proyecto puntual. Es un contrato a término, que eso es posible. Incluso en el propio Estado puede ser posible, si acaso en algún momento se quisiera hacer algo así. Esta es la primera observación, que no es lo mismo que un contrato como el que hemos estado hablando. Un contrato a término en estas condiciones. Lo otro que hay que tener en cuenta es que, suponiendo que la necesidad de trabajo tiene cara derecha, pero es una necesidad, es una letra laboral. De todas maneras, aún aceptando ese contrato, la segunda reiteración de un contrato como este del que estamos hablando, ya genera por la jurisprudencia una relación de dependencia por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me repiten 2 veces el mismo contrato, este que os mencionaba. A nosotros, por ejemplo, nos dicen que no nos pueden tener más de un año, no nos podemos quejar porque somos reemplazables, entonces... Bueno, ese verso es no es. Pero un elemento a tener en cuenta es que a la segunda vez, por eso te dicen que no te pueden tener más de un año, porque a la segunda vez que reiteran un contrato de esa naturaleza, se genera una relación por tiempo indeterminado, que en el caso del contrato pretende encubrir, en forma mentirosa, una relación que ya de por sí se constituye naturalmente y automáticamente en relación por tiempo indeterminado. No entiendo entonces. O sea, Si a mí me contratan durante un tiempo, supuestamente por un año. un año, Eso, me repiten, al mes siguiente me lo vuelven a hacer el contrato. Al año. un año, marzo, diciembre, diciembre. ¿Sí? Marzo o diciembre, por ejemplo. No nos aclararon. No es. Obviamente, Nadie viva hasta aquí. diciembre ponemos Nadie, ¿no? vacaciones. Por eso está el sindicato, porque nadie viva aquí. Y ante la necesidad del trabajo te dicen que hago un contrato y vos vas a tu casa y decís conseguir trabajo. Y está muy bien que te pongas contento. Tampoco firmamos nunca nada como para decir, bueno. Bueno, por eso aclaro esto. 2 contratos seguidos, por más que se siga firmando por año, marzo o diciembre, ya constituye legalmente una relación de dependencia por tiempo indeterminado. ¿Se entiende esto? Por más que se lo disfrace por una renovación periódica de contrato. No existe eso. Mejor dicho, existe la práctica, pero la legalidad de esa relación laboral es otra, es por tiempo indeterminado, a la segunda vez que se reitera ese contrato del cual se está hablando. Esto lleva a que uno puede sostener ese contrato laboral por una necesidad. Pero como bien dijo Marcelo, el día en que por X circunstancias la misma patronal que te contrató en esta forma te diga, bueno, no te vamos a contratar en marzo, vos automáticamente podés denunciar 2 cosas. Primero, que el contrato fue ilegal, por esto que se acaba de decir, pero además podés denunciar una relación de tiempo indeterminado, porque se repitió 2 veces el mismo contrato, en tanto este contrato sea con la misma carga laboral y aproximadamente por el mismo salario. Pregunta, por ejemplo, a nosotros, bueno, es un contrato de convenio de pasantía, supuestamente nos corresponde la mitad del básico docente. ¿Cómo es ese tema? ¿Se tiene que pagar un docente? Yo no conozco el contrato por pasantía, mi ignorancia no te puedo aclarar eso, pero no lo conozco, no porque soy nuevo y no me gusta estudiar, sino porque lo acaban de decir con claridad, no existe como contrato laboral docente de la Claro, yo pasantía. lo que no sabía eso de lo docente, la ley de pasantía existe, o sea, en base a eso se hizo este convenio con algunas instituciones que vienen y lo solicitan, no estaba al tanto de eso que... No, de todas maneras, tampoco somos trogloditas. No parece mal necesariamente que alguna institución abra sus puertas para que algún estudiante pueda desempeñar o desarrollar algún tipo de tarea. digo, porque en docente. ese convenio de pasantía se las cubre, a las chicas dice que tienen que ganar, o sea, la remuneración tiene que ser proporcional a la cantidad de horas de cualquier cargo docente y que tiene que respetar el sueldo del docente, pues uno trata de discutir los salarios. Bueno, eso es lo que dice la ley. No pongo mi cara poniendo en duda lo que decís. Y que no puede trabajar más de 20 horas semanales, o lo que dice la ley, aunque no fuera para los docentes. No puede trabajar más de 20 horas semanales, no puede tener un plazo mayor a 2 años en la práctica, digamos. Esa Ahora ley te está, la tomo abajo. sí. Pensemos, esa ley está pensada. De hecho, la iba a conocer el año pasado cuando vino un compañero de ustedes
Esa ley está pensada ¿para qué? Para aquella persona que para desempeñar una determinada tarea necesita una formación. Claro, porque se entiende esta pasantía como que ella está, digamos, aprendiendo en esa institución Ahora, sin el tener el docente, se título. supone que el docente se forma en la institución educativa donde se está formando, no en el ámbito laboral. En el ámbito No, laboral, la porque práctica. figura aparece en ese convenio la figura de tutor, como que teóricamente alguien del jardín donde está trabajando la está acompañando, se ¿Y está cubre la formando. práctica? Pedimos ¿Cómo? eso, de hecho, también. ¿Y eso cubre la práctica docente? No. Justamente, no sé, no es práctica docente. ¿Se entiende? Sí. Por más que haya tutor, digo, si querés te lo digo con todas las letras, es precarización laboral. O sea, No debería de ser práctica docente con una persona que no tiene el título tampoco, entonces, sí, digo, ¿no? Pero si supuestamente vos- Solo sería el 70% aceptable- te habilita el trabajo Pero hay habilita. Entonces te estás hablando que no estás disidente. formado. No, pero disidente en este sentido. En la medida en que esa práctica o esa pasantía no desplace al docente titular o suplente que esté circunstancialmente. Pasa que es una institución nueva también, ¿no? No, es que la realidad No, hace pero eso no hay suplencia digo ni que nada, o sea. yo no sería tan crítico en el sentido de que no me parece mal, yo como director de escuela, que una institución me ofrezca la posibilidad de que mis alumnos, en el caso que fueran posibles docentes, tuvieran la oportunidad de hacer algún tipo de práctica en una escuela, yo lo vería mal en tanto esa actividad, con estos resguardos legales, no desplace a la planta docente conformada en esa institución. En ese aspecto, yo no me apuraría a decir no se puede. ¿Por qué? Porque lejos de estar reemplazando al personal docente designado estatutariamente, está generando un espacio laboral acorde a una práctica que puede ser más acotada. acotada, Pero la práctica me bien. No, pero la parece que realidad no pasa se las toman eso. porque no toman Lo docentes. que pasa es que como es toda ese. ley de pasantía, como toda ley de pasantía, siempre está por detrás La el riesgo de la precarización. mano de obra barata. Porque esto que pasa con la docencia pasa también, por ejemplo, en las escuelas técnicas. Yo vengo toda mi vida, trabajé en escuela técnica, yo soy técnico, y es valioso cuando uno logra que sus alumnos, sobre todo en los ciclos superiores, en técnica, puedan acceder a alguna empresa, a alguna industria afín a la especialidad para desempeñar tareas. El CONET, que era la vieja institución que regulaba este tipo de cosas, tenía una ley en este aspecto, luego fue reemplazada y era realmente un avance. El problema es que, no siempre, pero en ocasiones mucho más de lo que uno quisiera, uno advierte que finalmente eso es mano de obra barata. Mano de obra barata. Es decir, es una manera en que el empleador hay alguien trabajando, sobre todo en tareas de poca complejidad, que a él le evita tener que contratar un personal por convenio de acuerdo al rubro de la práctica. Aparte, como no nos pueden dar más de 20 horas semanales, hacemos horas de más en negro, un montón de... Pero digo, esas distorsiones existen. Lo que yo digo simplemente es que no nos quite la posibilidad de advertir la distorsión, pero no de evaluar algunas iniciativas que pueden ser interesantes. Digo eso solamente. Parece que estaríamos en una realidad hoy en día donde hay que no sé si tenemos que aceptar, pero sí acceder a eso. O sea, la solución sería primero acceder y después de acceder, aceptar luchar por el cambio. Para Yo después no volver a buscar hace trabajo en mucho, otro hace lugar. unas semanas atrás, en un almuerzo familiar con debates políticos, surgió este tema, ¿no? Donde estamos en una disyuntiva de donde tenemos que aceptar esto porque tenemos que trabajar, tenemos que cobrar y tenemos que vivir, básicamente. Pero también, por otro lado, es una impotencia porque hasta va en contra de principios o moral de tener que agachar la cabeza, primero acceder y después pelear, cuando debería ser completamente inverso. Y no trabajar de una manera porque es indignante. Pero, No, pero la aparte realidad el es que hay tema que de vivir. que la realidad es que el próximo año tenés que buscar colegio, trabajo en otro colegio y vivir así, la verdad que no está bueno. Lo que dijo Marcelo al principio sigue siendo la respuesta. Primero, las cosas no son blanco y negro. Las
cosas suponen procesos, suponen tiempos. Y esos procesos y esos tiempos admiten además que no es lo mismo el que recién comienza que el que ya tiene una trayectoria. Admite que no es lo mismo el francotirador que protesta en soledad que aquel que logra un mínimo de organización interna y mucho mejor si además trabaja en el sindicato. La realidad plantea estas situaciones. Son procesos, son tiempos, son urgencias que hay que cubrir. No hay que parar la olla. Una madre soltera o una persona que se quiere independizar de los padres y necesita laburar. Primero resuelve esa urgencia. Ahora, el peligro está en que uno naturalice esa situación y considere que eso es inmodificable. Y considere que no hay procesos y tiempos que en algún momento pueden permitir modificar esa situación. Eso hay que entenderlo porque no es mágico, no es automático. Los procesos hay que transitarlos y a veces son dolorosos. Bueno, pero yo recién, perdón, ¿no? Pero yo estoy saliendo de acá y no me voy a poner a hacer todo este caos. Prefiero que lo haga gente que está hace 20 años y tiene experiencia en la docencia y tiene más Sí, poder. pero los dirigentes Porque solos, yo- sin el apoyo de quienes son los destinatarios de esa lucha, son burocracias que nunca resuelven nada. No Oye, se pero yo hago puede. esto con mañana en el jardín donde empiece. No, y lo No, hago yo no, sola, no tomate estoy tu evolucionando tiempo. nada. Tomate tu Lo que te tiempo. están planteando es de a poco y no solos, sino con Tiempos, otros, y que por ahí este año no, procesos. pero lo que me parece importante de esto es que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos. Eso desde yo. Entonces, esto es Todo, claro, No, me parece que es más una cuestión de moral que... un primer paso es que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las modalidades de contratación dentro del sistema educativo. Entonces, a partir de ahí, digamos, si a vos te implica que vas a estar muy angustiada, que indudablemente uno solo no puede luchar, tiene que luchar con otros y por ahí encontrar la forma con otros compañeros que este año y el año que viene Hay que pagar como un derecho de piso. Sí, pero de igual manera te produce angustia. Sí, obvio. Entonces, Yo ya me creo que lo que se dije plantea dos es que moralmente estaría bueno, de cierta forma, por lo menos, vos Tercer vas acá a mito. correr la bola para tus compañeras, que Ter- sepan. Tercer mito. En una escuela privada empieza a trabajar y el representante legal, la directora, que sea, te dice, mira que acá, sindicato, no. ¿Bien? Típica frase. A ver, afiliarse al sindicato es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de este país. Es un derecho inalienable, no nos pueden quitar ese derecho. O sea, eso que nos están diciendo es mentira y además nos están sometiendo. Sí pueden elegir no contratar. ¿Cómo? Sí pueden elegir obviamente no contratar. Exactamente. Claro. Pero una vez que contratan, Una vez que estás contratada, si quieren disolver la relación laboral, por alguna razón, se tendrán que hacer cargo de esa disolución. La forma de hacerse... que te echan. Esto es hacerse cargo de la disolución de la relación laboral. Tiene que pagar. ¿Y cómo es el tema? O sea, tiene que haber un motivo para que te echen. Si no, no Sí, pueden pero algo te van a buscar. No, Alguna te van a buscar.